Muy bien, y vamos a la primera pregunta entonces esta noche. Muy bien, aquí la tenemos. Lo podemos ver. Muy bien, primera pregunta. ¿Cómo enfrentar temas como el aborto y el ateísmo pseudocientífico? A veces lo enfrentamos con nuestras propias ideas. ¿Eso es un error? ¿Cómo enfrentarlo con la guía de la Biblia y el Espíritu Santo? ¿Ok? Así que este es el tema que se nos plantea, un tema muy actual, ¿no es cierto? ¿Cómo tratamos temas que el mundo arroja a la iglesia como crítica y el peligro de tratar de contestar con nuestras propias ideas? ¿Cómo enfrentamos esto con la guía de la Biblia y el Espíritu Santo? Hermanos, esta pregunta nos plantea el desafío de la apología cristiana. La apología cristiana es la idea de presentar una defensa de la fe que creemos como creyentes. Me parece que la primera carta del apóstol Pedro se hace cada vez más importante para los evangélicos en la medida que el paganismo moderno avanza. Me parece que hoy en día esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo no es simplemente el secularismo. El secularismo es el concepto de que Dios no existe y vamos a desarrollar una vida sin Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos creó para tener una relación con Él. Y si el ser humano no tiene una relación con Dios, tarde que temprano va a tener que inventar una religión. Y esa religión es la esencia del paganismo. Porque con esa religión, que no es la cristiana, lo que rápidamente empieza a controlar son los pecados de la carne y estamos en el paganismo igual que los cananeos en el tiempo, digamos, de David, 1000 años antes de Cristo. Solo que estamos en el siglo XXI. Pero ¿han notado que los pecados que se van cometiendo hoy en día son pecados muy parecidos a los pecados que se cometían en el tiempo, por ejemplo, donde el baalismo dominaba en Palestina, la religión de los cananeos? Son los mismos pecados. Básicamente una vida centrada en lo sexual. Para mí esa es la esencia del paganismo. Una vida centrada en lo sexual, en cualquier manifestación que quiera. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, la carta del apóstol Pedro, la primera carta en particular, se dirige a creyentes que fueron convertidos del paganismo y tenían que enfrentar una vida al lado de vecinos paganos, con todas las preguntas que esos paganos les hacían. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver versículos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, hay mucho para desempacar aquí en estos versículos. La palabra de Dios es tan rica que, especialmente el Nuevo Testamento, cada versículo tiene tanta enseñanza. Permítame simplemente puntualizar cuatro asuntos aquí.
cuando vamos a enfrentar las preguntas que el mundo nos arroja. Todas las preguntas que tienen que ver con el aborto, la eutanasia, LGTB, el ateísmo. Lo primero que el apóstol Pedro y el Espíritu Santo a través de Pedro nos exhorta es a no tener temor. Ya pueden ver al fin del versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Creo que a veces como evangélicos caemos en la trampa de tener miedo. A veces hablando con adolescentes, animándoles a usar las redes para testificar del Señor, más que un adolescente dice, pero pastor, si lo hago, me van a bombardear con muchas cosas y ¿sabe qué? Yo prefiero tener una vida tranquila y no voy a hablar nada del Señor. Bueno, ya nos ganaron, ¿no es cierto? Ya nos ganaron porque tenemos temor. Ahora, si tenemos a Dios en nosotros, no tenemos por qué tener temor. Y el apóstol Pedro nos exhorta, no tengan temor de los incrédulos. Eso es lo primero. El segundo principio aquí es, hay que santificar al Señor en nuestros corazones, versículo 15. ¿Qué significa eso? Santificar significa poner al Señor en un lugar especial. Separar al Señor de cualquier otra persona o de cualquier otra cosa aquí en la tierra. Entonces, el creyente, cuando está enfrentando toda clase de desafíos, tiene que separar al Señor en su corazón y mostrar una tremenda lealtad a Él. Al final vamos a defender y vamos a explicar la posición cristiana, escuchen bien, no para santificar a la iglesia evangélica. Ya no somos llamados a defender a la iglesia evangélica. Somos llamados a defender al Señor el honor de su verdad. Así que tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. Tercer principio. El apóstol Pedro dice, hay que estar preparados. Versículo 15. Estad siempre preparados para presentar una defensa, como un soldado. Siempre tenemos que estar preparados. Porque la pregunta del inconverso va a venir en el momento menos esperado y si nos agarra desprevenido, ya no sabremos qué decir. Por lo tanto, el creyente tiene que estar preparado. Tiene que prepararse mental y espiritualmente para poder presentar una defensa de la fe. Cuando alguien te pregunta algo, tienes que estar preparado. Y en cuarto lugar, interesante lo que Pedro dice en versículo 16, hay que mantener una buena conciencia. Porque la verdad es que muchas veces como evangélicos y la iglesia en general, no es tanto que perdemos el argumento intelectual, sino que nuestra vida deja mucho que desear. Y cuando el mundo puede señalar con razón deficiencias en nuestra vida cristiana, no importa cuántos buenos argumentos tienes, es en vano. Y por eso Pedro termina o añade esto, que tenemos que cuidar nuestras vidas, para que aunque murmuren o hablen mal de nosotros, en realidad están hablando mal en vano, porque su propia conciencia les indica que no es cierto lo que están diciendo de nosotros. Pero muy importante, hermanos, mantener una buena conciencia. Ahora, ¿cómo presentamos una apologética cristiana? ¿Cómo podemos cumplir lo que el apóstol Pedro dice aquí? Y la pregunta que nos plantea es, ¿vamos a depender de nuestras ideas, de nuestros argumentos, o vamos a depender de la Biblia y del Espíritu Santo? Bueno, permítame, en forma resumida, dar algunas pautas. Lo primero que tenemos que hacer, algo diario,
especialmente si estamos trabajando o estudiando en un ambiente donde estas preguntas constantemente aparecen. Tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque se trata de una lucha espiritual. No es una lucha intelectual. Tiene elementos intelectuales, es cierto, pero al final no es una lucha de ideas humanas. Es una lucha de la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Así que Satanás está detrás de la mentira, queriendo destruir y traer abajo la verdad. Y la iglesia, como dice el apóstol Pablo, somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que poner una defensa contra este avance de la mentira. Pero es una lucha espiritual. Y el apóstol Pablo en Efesios 6 dice, porque no estamos contendiendo contra carne y sangre, sino contra potestades y principados en lugares celestiales. Así que no hay forma de poder defender la fe sin que implique una lucha espiritual. Y hay que estar orando. En 2 Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra lucha no son armas carnales, son armas espirituales, poderosas para traer abajo argumentos y derribar cualquier postura anticristiana. Ojo, no con nuestras ideas, sino con el poder de Dios. La única forma de resistir es contando con el poder de Dios. Así que en primer lugar, hay que orar. Segundo lugar, hay que estudiar la Biblia. Para todos los temas que nos van a hacer preguntas, el evangélico hoy en día tiene que estar preparado. Tiene que saber qué dice la Biblia acerca de estos temas. Cuando una persona con una orientación homosexual viene preguntando al evangélico, ¿por qué no estás de acuerdo? Tienes que saber cuáles son los principios bíblicos. La verdad, hay que reconocer que muchas veces como evangélicos hemos quedado muy mal. Cuando una persona va de frente al plano pseudo espiritual, argumentando que el movimiento LGTB es un espíritu demoníaco, ya, ¿para qué va a hablar más? Casi ya perdió el argumento. Porque no hay que pensar que cada persona que tiene una orientación homosexual está poseído por un demonio. Eso es terrible. No solo no es cierto, sino que genera muchos anticuerpos a la iglesia evangélica. Y si vamos a hablar en esos términos, es mejor ni hablar. Lo que tenemos que hacer es establecer principios bíblicos. Tenemos que saber qué enseña la Biblia acerca de la sexualidad y presentar un argumento bíblico de la sexualidad humana. En tercer lugar, y noten este orden, una vez que hemos estudiado bien la Biblia y sabemos los principios bíblicos, ahora podemos buscar ayuda en otros libros fuera de la Biblia, pero ayudas ¿para qué? No para aprender la verdad. La verdad la extraemos de la Biblia. Usas otros libros, ideas humanas, para desarrollar nuestros argumentos y saber cómo presentar la enseñanza bíblica, ¿ok? Otros libros nos van a ayudar en la presentación, en el razonamiento, pero no para buscar la verdad. La verdad la buscamos de la Biblia. En cuarto lugar, es muy importante, como dice el apóstol Pedro aquí, hay que mantener siempre la cordura en el debate. Noten lo que Pedro dice aquí, en 1 Pedro 3, el versículo 15. Hay que presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Mansedumbre frente al ser humano con quien estás hablando y reverencia
frente a Dios en su palabra. Esto debe permear toda la conversación. Mansedumbre. Cuando un evangélico pierde los papeles, se molesta, empieza a insultar, empieza a ofender, dar golpes bajos, eso es un mal testimonio. Tenemos que mantener siempre la cordura en el debate. Y en quinto lugar, tenemos que pedir al Espíritu Santo que ilumine. No tanto que te ilumine a ti, porque se supone que tú ya has estudiado el tema y has buscado iluminación espiritual. Lo que tienes que estar orando mientras vas conversando con la persona, tienes que decir, Señor, orar en tu corazón, Señor, abre sus ojos espirituales. Ayúdale a entender. Mis argumentos nunca lo van a convencer. Esta persona necesita iluminación espiritual. Y tienes que depender de Dios para esa iluminación espiritual. Permíteme darles un ejemplo. Supongamos que alguien viene y te dice, digamos un amigo en la universidad, y dice, no, Dios no existe. ¿Quién ha visto a Dios? Es una mentira, cuento de hadas, una invención, te han engañado. Dios no existe. Bueno, primero vamos a la Biblia. ¿Qué principios espirituales podemos encontrar en la Biblia acerca de esta pregunta en cuanto a la existencia de Dios? Bueno, lo primero queda demasiado claro, ¿cierto? La Biblia afirma rotundamente Dios sí existe. Hermanos y hermanas, tenemos que estar totalmente convencidos que Dios existe. No porque yo lo creo, sino porque la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice porque la Biblia es revelación de Dios. Así que, ¿cómo podemos dudar que Dios exista si tenemos la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios y la misma existencia de la Biblia es un tremendo argumento a favor de la existencia de Dios. Así que la Biblia supone y se basa sobre esta afirmación escritural: Dios existe. En el principio, Dios. En segundo lugar, la Biblia también presenta las evidencias. La Biblia no dice simplemente Dios existe, punto. No, la Biblia te da principios que te van a ayudar a saber y a comprobar que Dios existe. En primer lugar, a través de la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de tus manos. Así que, en primer lugar, la Biblia afirma que la creación, el mundo natural, es una revelación de la existencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que el creyente evangélico tiene que estudiar ciencia. Tiene que conocer bien el mundo natural para usar argumentos del mundo natural para presentar una defensa al incrédulo. Muy importante, hermanos, muy importante. El creyente tiene que ser medio científico. Tiene que tener algunos argumentos bien claros en su mente de la naturaleza que confirma la existencia de Dios. Y en segundo lugar, la existencia de Dios queda confirmada por la revelación especial. Así que tenemos que saber usar la Biblia para comprobar que Dios existe. Por ejemplo, tenemos que poder mostrar al inconverso una profecía en Daniel, digamos, y mostrar detalladamente cómo esa profecía se cumplió en el Nuevo Testamento. Y decir, ¿y cómo sabía
este autor del Antiguo Testamento lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento y lo que viene pasando hasta el día de hoy. Así que usa la Biblia para mostrar las evidencias a favor de la existencia de Dios. Así que todo creyente tiene que ser medio científico y tiene que ser bien bíblico. Manejar ambas revelaciones, en este caso, para poder mostrar que Dios existe. Pero la Biblia también nos indica otro principio: el problema de la naturaleza humana. Tenemos que pensar esto. Si hay tanta evidencia de que Dios existe, ¿por qué el ser humano afirma que Dios no existe? ¿Dónde está el problema? Y el problema no está en la evidencia. El problema está en el corazón humano. Hay algo en el corazón humano que simplemente no quiere creer en Dios. Tienes que saber eso en la Biblia. Para saber que cuando vas a conversar con alguien acerca de la existencia de Dios, hay una barrera espiritual. Y si hay una barrera espiritual, tus argumentos, por tan lógicos y brillantes que sean, no van a abrir sus ojos espirituales. Tienes que prepararte, pero no puedes confiar en tus argumentos. Que Dios los puede usar, indudablemente sí. Pero hay un problema latente en el corazón del hombre. Y la verdad es que el ser humano rechaza a Dios, no quiere creer en Dios, porque su conciencia le testifica: si yo acepto que Dios existe y que Él me ha creado, yo voy a tener que rendir cuentas a Dios. Y el ser humano siente en su corazón un odio por Dios. No quiere para nada rendir cuentas a Dios. Así que esa es la realidad. Y tienes que saber eso de la palabra de Dios. Así que estudias la Biblia para encontrar estos principios bíblicos. Una vez que has entendido bien los principios bíblicos, ahora paso 2. Buscamos ayudas para desarrollar tus argumentos. Porque no vas a limitarte a citar la Biblia. Puedes citar la Biblia, pero también puedes usar otros argumentos. Por ejemplo, tenemos que haber examinado los argumentos filosóficos. Hay a lo menos 4 o 5 argumentos filosóficos y lo que el creyente tiene que hacer es estudiarlos y decidir cuál de estos argumentos más le convence como cristiano. Y luego usarlo cuando estás conversando. Así que hay que saber argumentos filosóficos. En segundo lugar, hay que aprender argumentos científicos. Volvemos al tema de estudiar la naturaleza. Argumentos científicos que confirmarían la existencia de Dios, que no se puede explicar este mundo sin postular un creador. El diseño, el orden, las leyes naturales, todos gritan a viva voz: un ser inteligente creó el universo. Pero tienes que saber datos concretos que vas a usar para confirmar que un ser inteligente creó la vida aquí en la Tierra. También puedes aprender, leer libros que te van a ayudar a usar tus argumentos experienciales. Tu testimonio es muy poderoso. Si eres un verdadero creyente, debes tener varias experiencias en tu vida en las que Dios te ayudó claramente. Usa esos argumentos. Comparte cómo Dios ha tratado contigo, porque eso impacta mucho al inconverso. Cuando tú
muestras que no estás hablando simplemente en ideas filosóficas, es algo vivencial para ti. Tú lo has vivido. Eso es muy importante. Y luego también uno puede desarrollar argumentos lógicos. Argumentos que dicen, si Dios no existe, entonces ¿cómo? Y un argumento lógico. Estos argumentos pueden ser tipo científicos, pueden ser tipo de la historia o de la conciencia humana. ¿Ya? Si Dios no existe, puntos suspensivos. ¿Ya? Y leer libros de apología que te van a dar esa clase de argumento. ¿Ok? Así que primero vas a leer la Biblia para establecer principios. Luego vas a otros libros que te van a ayudar a desarrollar tus argumentos. Tercer lugar, la presentación. ¿Cómo vas a presentar un argumento a favor de la existencia de Dios? No estoy hablando de dar una conferencia. Estoy hablando de, estás tomando un café con algunos amigos y alguien lanza la idea, Dios no existe. Y ahí mismo tienes que hablar. ¿Cómo presentas? En primer lugar, tenemos que ser sencillos y humildes. No hay que pretender que tú eres un sábelo todo. No, tienes que hablar con sencillez, con humildad, tu tono de voz, tu actitud. Vas a decir cosas como, bueno, permítame compartir lo que yo he aprendido. No trates de ponerte todo un santurrón que tú eres un hijo de Dios y que tú... No. Habla con sencillez y humildad. Segunda recomendación. Evita ser dogmático. Presenta el argumento, pero no seas dogmático. ¿Qué significa ser dogmático? Significa, este es mi argumento y si tú no lo crees, eres insensato. Esta es la pura verdad porque yo lo digo. No. Eso es ser dogmático. No hay que ser dogmáticos. Hay que presentar el argumento y dejar que el argumento caiga por su propio peso y no que tú tienes que ponerte todo dogmático hablando. Mucho cuidado con eso. Tercera recomendación, cuando estás haciendo una presentación de este tema o cualquier otro tema. Escucha. Y escucha con atención lo que te dicen. Un gran error cuando estamos conversando es que yo presento mi argumento. Me escuchan por un tiempo. Termino mi presentación de ese argumento y mi amigo o amigos empiezan a responder. Y mientras ellos van respondiendo, ¿cuál es el peligro para mí? Que yo ya empiezo a pensar en mi siguiente argumento. No les presto atención a ellos. Y cuando ellos terminan de hablar, yo lanzo el segundo argumento, que a veces no tiene nada que ver con lo que ellos acaban de decir. Y se dan cuenta que no les estás escuchando. Ahora, ¿cómo se dice? Respetos guardan respetos. Si tú quieres que ellos te escuchen, escúchales a ellos. Y escúchales con atención. No con temor pensando, uy, de repente me van a convencer. No, si tú vas a tener ese temor, ya perdiste, ¿no es cierto? El apóstol Pedro dice, hay que hablar sin temor, tienes que estar firme en tus convicciones, tan firme que puedes escuchar lo que ellos dicen y no sientes que tu posición se viene derrumbando. No. Escucha para ver qué hay en su corazón, qué actitud tienen. Muy importante notar la actitud. Por eso digo, en cuarto lugar, tenemos que percibir el espíritu de la persona. Porque percibiendo el espíritu, sabrás cómo contestar y seguir hablando. En algunos casos, vas a percibir una actitud de orgullo y jactancia. Yo me acuerdo una vez en España, estaba compartiendo el evangelio en Cataluña, por el norte de Barcelona. Un aire libre, y me puse a conversar con un señor.
Y el Señor se puso todo jactancioso, que yo no sabía nada, que Él lo sabía todo y que Él sabía que Dios no existía y todo lo demás. Y algo en mi corazón percibió su orgullo. Y Dios, creo que Dios en ese momento me dio un argumento. ¿Qué hice yo? Yo de repente empecé a hablar en inglés. Cambié de idioma, del español al inglés. Y hablé en inglés, 2 o 3 oraciones. Y el Señor me quedó mirando. Y yo le dije, ¿me entendió? Y él dijo, ¿qué estás diciendo? Y yo dije, caballero, usted me acaba de decir que usted sabe todo. Y yo le hablo en inglés y no sabe. Y se quedó calladito. No se trata de ganar siempre el argumento. Tienes que percibir su espíritu. Podría ser que hay un espíritu de odio hacia Dios. Y si la persona muestra odio hacia Dios, hay que preguntarte por qué. Y tienes que tratar de examinar por qué esta persona tiene tanta antipatía a Dios. Y si tú le preguntas y escuchas, de repente te va a llevar por un terreno menos esperado de una tragedia en su vida en la cual él le hizo pensar que Dios no existe. Así que, ¿para qué usar argumentos científicos? Él o ella están dolidos en su corazón. Y uno podía continuar. Muy importante cuando estás conversando, trata de percibir el espíritu de la persona. Otra recomendación, mantén la amistad. No pierdas la amistad con alguien por una discusión sobre el evangelio. Siempre mantente y demuéstrate un amigo. Y eso va de la mano con el último punto. Nunca tengas miedo de perder, entre comillas, el argumento. Déjale ganar. A veces es una muy buena táctica dejarle ganar. Y él se va pensando que él ha comprobado que Dios no existe. Pero si tú le dejas ganar y mantienes la amistad, el Espíritu Santo se encargará de trabajar su conciencia. Y le puede llevar a pensar lo siguiente. Pensando en tu persona, él va a pensar, ¿y cómo se quedó tan tranquilo aunque yo gané el argumento? Y yo tuve la última palabra. Porque si hubiera sido yo hubiera seguido peleando a capa y espada. Y él no se molestó, dejó de conversar, me dejó tener la última palabra y sigue siendo mi amigo. ¿Qué tiene él o ella que le permite perder y estar tranquilo? Claro, es el Espíritu Santo en nosotros que nos convence de la verdad. Y nuestra convicción de la verdad no necesita ganar un argumento para estar seguros que yo tengo la verdad. Pero el inconverso siempre tiene que ganar, porque si no se siente mal. Así que deja que la conversación tome el rumbo natural. Y no pienses que siempre tienes que ganar. Porque al final no son tus argumentos que le van a convencer, sino el Espíritu Santo obrando a través de ti. Y por eso el apóstol Pedro dice aquí en este tema, ¿ya? En versículo 16, teniendo siempre una buena conciencia, dando un buen testimonio para con esa persona. ¿Ok? Hasta ahí entonces vamos a dejar, a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre el primer tema que hemos conversado. Jonathan, ¿alguna pregunta en el chat? No, por ahora, acaba de llegar uno. Ok. Jenny Caro, Pastor Alex, buenas noches. ¿Por qué no fueron considerados los libros apócrifos dentro de la Biblia? Ok, muy buena pregunta. Los libros apócrifos. Primera pregunta. ¿En qué idioma fueron escritos los libros apócrifos? En griego. Los libros canónicos del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Entonces, en el tiempo de Cristo, los judíos no aceptaban los libros apócrifos
por varias razones, pero las dos principales fueron las siguientes. Número uno, no fueron profetas quienes escribieron los libros apócrifos. Y en segundo lugar, los libros apócrifos fueron escritos en griego, no en hebreo. Así que los judíos lo tenían bien claro en el tiempo de Cristo. El canon judío eran los libros que tenemos ahora en el Antiguo Testamento, ni más ni menos. Exactamente el mismo canon que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasó? La iglesia cristiana creció durante el primer siglo y el segundo siglo usando el idioma griego. Entonces, los primeros cristianos no podían leer el Antiguo Testamento en griego. No lo podían leer en hebreo. Así que los primeros cristianos usaron la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Una versión que se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Esa versión se produjo en Egipto, donde los libros apócrifos también fueron escritos, en Egipto. Y al pasar los años, los creyentes gentiles, usando la Septuaginta, encontraron algunas versiones de la Septuaginta que tenían los libros apócrifos al final. Estaban la traducción de Génesis a Malaquías, luego había un espacio y ahí estaban los libros apócrifos. Los judíos sabían que los libros apócrifos no eran canónicos, pero los creyentes de habla griego no sabían eso. Y empezaron a leer bastante los libros apócrifos. Y en los libros apócrifos hay algunas cosas buenas e interesantes. Y fue recién para el siglo II o III que la iglesia tuvo que tomar una decisión y se dieron cuenta que se habían equivocado permitiendo a los creyentes leer los libros apócrifos como si fuesen libros canónicos. Y entonces se decidió determinar cuáles son los libros canónicos y ahí se excluyeron los libros apócrifos. Pero como les llevó a la iglesia varios 2 o 3 siglos a hacer eso, para esa fecha en Roma, en lo que llamamos la parte de la iglesia que hablaba en latín, ya estaban traduciendo la Biblia al latín. Jerónimo tradujo la Vulgata y Jerónimo tradujo la Septuaginta, incluyendo los libros apócrifos. Y por eso a la Iglesia Católica ingresa los libros apócrifos a través de la Vulgata. El otro lado del Imperio Romano, que hablaba en griego, no tuvieron ese mismo problema y quedaron con el canon del Antiguo Testamento tal como tenemos nosotros ahora. ¿Ok? Así que eso es más o menos un resumen. Los libros canónicos, los libros apócrifos, no fueron escritos por profetas, no fueron escritos en hebreo y nunca fueron aceptados por los judíos. Fue un error histórico que entró a la iglesia y luego la iglesia lo corrigió. Pero la iglesia católica a través de la Vulgata lo retuvo y de ahí surge el problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hay otro que es de Wenceslao Celada y Vanessa Orbegoso. Más es una recomendación. ¿Qué libros nos recomienda leer para mejorar nuestros argumentos de defensa del Evangelio? Muy bien. Yo diría que el mejor libro para empezar a leer, el primer libro que deben leer es el libro por Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. ¿Ok? Evidencias que exige un veredicto, por un autor llamado Josh
McDowell. ¿Ok? Después lo puede escribir, quizás un poco extraño el apellido, pero los que conocen a Marlon Vargas, en la librería aquí en Trujillo, lo pueden ver si está en venta ahora. Me imagino que lo pueden encontrar en internet. Es un libro muy, bueno, un libro antiguo, ahora un clásico, y es excelente. Ese es un buen libro para empezar, ¿ya? Tiene toda clase de argumentos muy buenos, ¿ok? Así que les recomiendo ese libro, Evidencias que exigen un veredicto, por Josh McDowell. Ok, mientras vamos esperando tal vez por otra pregunta, si es que hay. Una pregunta tal vez sería, con respecto a esto de la defensa del Evangelio, y muchas veces es sobre hablar del testimonio también, o habla mucho del testimonio de uno. ¿Qué puede ser una persona cuando, digamos, es muy vehemente en un tema, pero mantiene la compostura, la cordura, tiene muy buen trato con la persona, pero en algún momento esa persona se equivoca? Como cristianos también estamos sujetos a, no somos inefables. Y tal vez se equivoca, y justamente en aquel tema donde mostraba tanta vehemencia, y alguien que no es cristiano, o incluso lamentablemente entre cristianos, le critican y la próxima vez que él habla sobre eso. Ahora el cristiano debe callarse y decir, bueno, me equivoqué en esa área, entonces ya no debo hablar más de eso. Y a eso es muy difícil, ¿no? Humanamente hablando es muy difícil manejar eso, porque Satanás nos ataca haciéndonos pensar que si yo reconozco que me equivoqué en un área, entonces la van a pensar que me equivoqué en todo lo demás. Eso lo tenemos que llevar al Señor y pedir a Dios la gracia para reconocer el error, ¿no? Pero el hecho que te hayas equivocado en algo no anula los demás argumentos que has usado. Así que lo que hay que hacer es reconocer el error, de repente aún dar gracia a la persona que indicó cuál es el error y decir, yo no pretendo saberlo todo. Yo quiero saber la verdad. Y si en algo me equivoqué y tú me muestras, muy bien, voy a cambiar. Y decir, espero que tú también tengas esa actitud. Que si en algo tú te equivocas, tú también estás dispuesto a buscar la verdad. Porque al final todos estamos queriendo alcanzar la verdad o tenemos que tratar de alcanzar la verdad. ¿Ok? Ok, esos serían todos los que han habido hasta ahora. ¿Ok? Si no hay más preguntas, tomamos un break aquí y luego venimos para la segunda parte de el programa. ¿Ok, hermanos? Así que miren su reloj. En 5 minutos estamos aquí otra vez para tratar la segunda pregunta.